Devocional número 42. Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder a en vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viviereis en Jerusalén, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella. Pues estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán al filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube y con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis que vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Como hemos venido diciendo en los últimos capítulos de este devocional, cada día se acerca más el cumplimiento de la crucifixión de Jesús en la narrativa que nos da
el evangelista Lucas. Y Jesús, sabiendo eso, sabiendo que está más cerca de la crucifixión, toma el tiempo para dar algunas enseñanzas que son necesarias para los discípulos y para nosotros en estos días. Algo que me llama la atención en este capítulo 21 es cómo Lucas nos narra acerca de esta mujer que lleva al alfolí todo lo que tiene. Y Jesús la observa y la ve. Y pudiéramos pensar, ¿por qué Jesús no le dijo que no dejara todo, que se quedara con una parte? ¿Por qué Jesús no se acercó y le dio a ella una ofrenda sabiendo que esta mujer había entregado todo en el alfolí? ¿Por qué Jesús no la detuvo? ¿O por qué no detuvo a los ricos y les dijo, ayuden a esta mujer viuda que no tiene nada, que es pobre y que ha venido a dar toda su ofrenda, todo lo que tenía en una ofrenda? Y pensamos y creemos que la justicia que aparenta a nuestros ojos ser correcto, la misericordia que mostramos ante el necesitado, esa sensación de heroísmo cuando ayudamos a aquel que no tiene nada, y pensamos que esos son los méritos que delante de Dios deberíamos de hacer, o que esa debería ser la actitud que Dios debería tener ante el necesitado y acabar con toda la pobreza del mundo, no alcanzamos a entender lo que el Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos en este momento. Jesús le estaba enseñando que esta mujer era agradecida, que esta mujer había entendido que de todo lo que había recibido en la vida y de todo lo que tenía, ella podía dejarlo en el alfolí y confiar nuevamente en Dios, que el día siguiente no le faltaría nada. A diferencia de los otros, los ricos, ellos retenían todo cuanto ponían, ellos guardaban su riqueza, mantenían esa riqueza en sus bolsillos y solamente daban en el alfolí lo que les sobraba, lo que ya no iban a utilizar, lo que no les servía para pagar sus cuentas o para pagar sus deudas o para darse los gustos y los lujos que ellos querían darse. Solamente lo que les sobraba era lo que dejaban en el alfolí, y esa era una muestra clara de que no había confianza en sus corazones en Dios. La lección no es si hay pobres o hay ricos. La lección no es si los ricos son más justos o más malos que los pobres, o si los pobres son tan buenos que merecen ya, de hecho, el reino de los cielos por el hecho de ser pobres. Esa no es la lección de nuestro Señor Jesús en este pasaje. La lección es, ¿confías o no confías en Dios? ¿Confías en que Él te suplirá mañana lo que necesitas, o confías en lo que retienes con tus manos y eso te da la garantía de que no te faltará nada el día de mañana? Eso es fe, es confiar en Dios, es saber que Dios suplirá, es saber que Dios te dará, y es confiar en el Señor que nada, nada te faltará. La lección no es si hay pobres o hay ricos. La lección no es quiénes irán al reino de los cielos. La lección en este pasaje, en este momento, con esta viuda que lo ha dado todo, y estos ricos que le retienen lo más que pueden y solamente dan lo que les sobra. La lección no es cuál de los dos merece el reino de los cielos. La lección es cuál de los dos confía en el Señor. ¿Cuál de los dos tiene su confianza en Dios? Esta mujer que ha pasado escasez y pobreza quizás los últimos años de su vida, pero que se levanta muy de mañana y sabe que Dios no la soltará. Es viuda, no tiene un marido que la sostenga, de acuerdo a la tradición y a la cultura judía. No hay un hombre que vea por ella, y la vejez en su cuerpo le impide quizás hasta valerse por sí misma en muchos aspectos. Pero ahora ahí delante de Jesús está demostrando que tiene una confianza completa en Dios. Y esa es la lección que deberíamos de observar. No es cuánto retienes, no es cuánto puede darte la seguridad de que mañana no te faltará, sino más bien cuánto puedes confiar en Dios, que mañana no te faltará. Después, el Señor anuncia la destrucción del templo, y solamente como testimonio histórico, algunos años después de que Jesús lo profetizó, es que sucede la destrucción del templo. Tal cual Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra de esto que ustedes ven tan glorioso, sucedió. Sucedió, y el templo fue destruido algunos años después, si no
quiero equivocarme, pero me parece que fue en el año 70 después de Cristo, que el templo que se levantaba majestuoso en medio de Jerusalén finalmente quedó destruido. Y hasta el día de hoy puedes observar que solamente ha quedado un muro, el famoso muro de los lamentos. Después el Señor Jesús habla de las señales del fin. Y estas señales podríamos hablar horas y horas acerca de todos los acontecimientos que pasan en el mundo y que podemos ver reflejados de lo que dice Lucas en este pasaje, que fueron palabras de nuestro Maestro y que refirió acerca del final de los tiempos: terremotos, guerras, hambres, pestes, padres contra hijos, hijos contra padres, persecuciones, asesinatos, toda la maldad del hombre y del ser humano manifiestas en toda la extensión de la palabra. Y podríamos atemorizarnos y asustarnos y empezar a preocuparnos acerca de si ya estamos al final y ya deberíamos de ver el fin del mundo, y que si ya es el apocalipsis, y que si finalmente la pandemia y que toda la destrucción y que la humanidad, y podríamos preocuparnos y asustarnos por todo eso. Pero el Señor Jesús nos dice tres cosas que son fundamentales para el final de los tiempos. Primero, dice: no teman. No teman, no se asusten. Cuando suceda todo esto, no se asusten, porque ustedes tienen que saber que esto tiene que suceder y esto tiene que pasar. Por a veces no me explico por qué muchos cristianos pelean ante las circunstancias y ante lo que sucede en este mundo y tratan de argumentar y decir que el diablo está tomando el control y que nada hay que dejarle en las manos al diablo, que si los gobiernos, que si las autoridades, que si los progresistas, que si los de izquierda o los de derecha, y empiezan los cristianos a tratar de argumentar que esas ideas del final de los tiempos es ahora que tendríamos que pelear. Cuando el Señor Jesús dijo: no se asusten, esto tiene que pasar, tiene que acontecer, tiene que suceder para que se cumpla toda la palabra de Dios. Y lo que vemos ahora y lo que sucede ahora no debería de asustarnos. Ni las guerras, ni las hambres, ni las pestes, ni las pandemias, ni las crisis económicas. Nada debería de asustarnos, porque esto debe de suceder, esto debe de pasar. Esto es lo que debería darnos tranquilidad y esperanza, que en medio de todo lo que está aconteciendo, la segunda cosa que el Señor Jesús nos recomienda es que Dios tiene el control. Nada de lo que está por suceder está fuera de las manos de Dios. Y tiene que suceder para que el Hijo del Hombre se manifieste. Así es que Dios está en control de los tiempos y de los momentos y de todo lo que acontece en la humanidad. Así es que no debería de ser una causa de temor o de miedo en nuestros corazones acerca de lo que oímos en todo el mundo. Es verdad que surgen muchos predicadores, muchos pastores, muchos mensajeros que dicen y anuncian y profetizan situaciones catastróficas de las cuales mucha gente está ansiosa de escuchar, porque estamos tan invadidos de estas ideas de Hollywood, del fin del mundo, que quisiéramos, entre que queremos ver cómo sucede y cómo se vuelve real, y entre el miedo que tenemos de ser parte de ese fin del mundo. Así es que el Señor Jesús recomienda: no teman. Y la segunda cosa que nos dice es que el Señor vendrá. Y cuando Él venga, la gente estará atemorizada, desfalleciendo por el miedo. Y entonces, pero eso debe ser la señal para nuestro corazón de que el Señor viene. Y que Él viene y que estará el Hijo del Hombre presente. Es decir, que Jesús se manifestará a toda la humanidad. Entonces, la segunda cosa que debemos de tener presente es que la promesa de Dios se cumplirá. Primero, no tengas miedo. Todo lo que está por suceder tiene que suceder, tiene que pasar. Tienes que ver esto y aquello, y oír rumores, y oír murmuraciones, y oír anuncios, y oír catástrofes y cosas que suceden. Pero tiene que pasar, porque lo segundo que va a pasar es que la promesa de Dios se va a cumplir. El Hijo de Dios, Jesucristo, volverá. Vuelve por su iglesia, vuelve por los suyos, vuelve por los que ama. Y por último, la tercera cosa que debes de tener presente es lo que Jesús termina diciendo, o más bien dice: cielo y tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son tres cosas que debes de considerar. La mayoría de las veces vemos la catástrofe. Oh, es que va a haber terremotos. Ah, es que va a haber hambres. Ah, es que habrá guerras. Y generalmente vemos las cosas que llaman mucho la atención, las que nos asustan.
y nos perdemos las que son realmente importantes. Y hay 3 cosas que quiero dejar en tu corazón, que sabrás que están ahí y que están escritas para que tú no tengas temor, sino que mantengas la esperanza. Primero, tiene que suceder. Por más que nosotros nos paremos de cabeza o hagamos cosas para evitar que pasen, no lo podremos evitar. Tiene que suceder, tiene que pasar las guerras, tiene que pasar las pestes, tiene que pasar los terremotos, tienen que pasar todas las catástrofes que están descritas aquí y muchas más que están a lo largo de los evangelios y que están en las cartas del Nuevo Testamento y que podemos concluir en el libro de Apocalipsis. Así es que todas esas cosas que están escritas van a suceder y no deberíamos tener temor por ello. La segunda cosa es que Jesús viene. Jesús viene para ver cómo estamos nosotros. Por eso Jesús dice, obsérvense, cuídense para que cuando el Hijo del Hombre venga, ustedes sean aprobados. Así es que tenemos que tener presente que Jesús vuelve y que vuelve por una iglesia sin mancha y sin arruga, que vuelve por aquellos que creyeron en Él y que lo confesaron por su nombre y que lo llamaron Señor y que lo recibieron en su corazón y viene por ellos para que seamos levantados. Viene Jesús, viene y lo veremos y será una realidad y veremos que Dios nunca mintió. Y la tercera cosa es que tenemos que tener presente lo que dice Jesús. El cielo pasará, la tierra pasará, pero todo lo que Dios dijo se cumplirá. Por eso no es eh, no es suficiente, perdón, no es suficiente solamente decir que creemos en Dios. Necesitamos creerle a Dios. Decir que crees en Dios es una parte importante. Pero cuando en tu corazón has creído en Jesús, has creído en Dios, pero no solamente eso, sino que a eso le añades confianza en el Señor, entonces no solamente crees en Jesús, sino que ahora también le crees a Jesús. Y esa parte complementa tu fe de manera extraordinaria para que toda la obra de Dios se cumpla de manera plena y entera sobre tu vida. Yo espero con todo corazón que puedas mantener tu esperanza encendida. Que el miedo no te inunde, que el miedo no te adormezca, que el miedo no te paralice, sino que puedas vivir con una confianza y una esperanza de que las cosas que van a suceder no nos toman por sorpresa. Así lo sabíamos, ya estábamos enterados. Jesús nos advirtió y ahora nos preparamos para su venida. Estamos preparándonos para cuando Él venga, porque vendrá otra vez y lo veremos. Y entonces entenderemos cuando Jesús dijo, mi palabra no pasará. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Pedimos, Señor, que tu gracia y tu favor sea sobre nosotros. Sabemos que estamos en el final de los tiempos. Todas las cosas que vemos y las noticias que oímos pareciera que nos dan señal de que ya estamos más cerca de verte otra vez. Pero no debería de haber miedo en nuestro corazón. Deberíamos tener certeza y confianza en ti y que a pesar de todas las circunstancias podemos tener nuestra esperanza encendida sabiendo que tú no nos dejarás, no nos desampararás, sino que nuestra confianza en ti, Señor, nos sostiene y nos levanta. Ayúdanos, Señor, a mantener esa fe. Ayúdanos a tener una fe cierta, una fe verdadera, no una religión, no una idea vaga en nuestro pensamiento, sino una certeza de que lo que has dicho se cumplirá. Y en eso confiamos, Señor. Nuestra esperanza está puesta en ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.